Buenos días, ingenieros y compañeros presentes. Somos el grupo número 6 y vamos a hablar acerca de la medición de nivel. El grupo está compuesto por los integrantes Pacheca Ramírez Jimena, Zambrano López Ana y mi persona Vera Plaza Luis. Ahora bien, la medición de nivel. La medición de nivel es una variable de proceso utilizada para determinar la altura o cantidad en un material almacenado en un recipiente. Esta variable es fundamental porque incluye directamente la continuidad operativa, la seguridad y la calidad de producción. Ahora bien, seguimos con lo que es la descripción del instrumento o dispositivo. Ya. La medición de nivel, los instrumentos de medición de nivel son dispositivos diseñados para detectar o cuantificar la altura de líquidos o materiales sólidos almacenados en recipientes. Estos equipos generan señales que pueden ser utilizadas por sistemas de control para monitorear y regular automáticamente los procesos. Ahí me ayudas con la siguiente. Ya. Ahora vamos con el principio de funcionamiento. La medición hidrostática que tenemos que es que se fundamenta en la presión ejercida por la columna de líquido contenida en un tanque, donde vamos a tener la relación de presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por la altura del líquido. También tenemos lo que es la medición por floteador, que la medición por flotador es uno de los métodos más antiguos utilizados en la industria. Su funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes. Un flotador permanece sobre la superficie del líquido y se desplaza verticalmente cuando él cambia. Ese movimiento puede transmitirse mecánicamente o bien transformarse en una señal eléctrica. Un ejemplo de esto muy común es el que se encuentra en los tanques elevados de aguas de viviendas o edificios, donde un flotador activo desactiva automáticamente la bomba de llenado. También tenemos lo que es la medición ultrasónica, donde ésta utiliza ondas sonoras de alta frecuencia superiores a los 20 kHz. El sensor emite un pulso ultrasónico hacia la superficie del producto. Cuando la señal impacta la superficie, rebota y esta regresa al sensor. Este equipo calcula el tiempo de retorno del eco y determina la distancia mediante la ecuación, que va a ser, esta ecuación es distancia es igual a la velocidad del sonido por el tiempo de retorno dividido para 2. Bueno, conociendo esa distancia se obtiene el nivel existente en el tanque. Ya, esta medición se utiliza frecuentemente en reservorios de aguas y plantas de tratamientos de aguas residuales. Sin embargo, los factores como la espuma, el vapor, la turbulencia pueden afectar la precisión de este. Ahora sigue mi compañera Jimena Pacheco. Tenemos también lo que es la medición por radar, que esta emplea ondas electromagnéticas de alta frecuencia, al igual que el ultrasónico, pero a diferencia de este, utiliza el microondas en lugar de las ondas sonoras. Existen dos tipos principales, que son el radar sin contacto y el radar guiado o GWR. Tenemos como ejemplo los tanques de petróleo de crudo. Estos utilizan sensores de radar debido a la necesidad de obtener mediciones precisas. También tenemos lo que es la medición capacita- capacitiva, que esta se basa en la variación de la capacitancia entre dos electrodos. Cuando el material entra en contacto con la sonda, modifica la constante dieléctrica del medio y esta variación es detectada y convertida en una señal que determina el nivel. Ahora tenemos lo que es el esquema de funcionamiento. En esta observamos que primero encontramos lo que es un tanque de almacenamiento o un recipiente. Dentro de este tanque está el material que vamos a medir, en el cual deseamos controlar el nivel, y el primer elemento que encontramos es el sensor de nivel. Este tiene la función de detectar la altura del producto que utilizando los principios de los que ya habíamos hablado y explicado anteriormente. Por ejemplo, podría tratarse de un sensor de radar instalado en la parte superior del tanque. Entonces, esta información es captada y pasa a lo que es el transmisor. El transmisor convierte la variable física en una señal estándar. Esta señal
pasa ahora lo que es el PCL o controlador, que es la parte donde se compara constantemente el nivel medido con el nivel deseado. Luego, posterior a pasar por el PCL, pasa al SCADA, que, por ejemplo, tenemos a continuación lo que es el actuador, la válvula o la bomba, que digamos que el nivel baja en un 30%, el PCL activa automáticamente lo que es la bomba. eh, Cuando el nivel, o también puede ser cuando el nivel llegue a un 90%, el PCL detenga la bomba. De esta manera existe lo que es un sistema de control automático y una retroalimentación constante. Tenemos también lo que es, ahora vamos a hablar de la clasificación de los elementos de medición. Tenemos lo primero lo que es según el tipo de medición, que en este encontramos dos, la medición continua y la medición puntual. En la medición continua son aquellos que proporcionan información permanente y actualizada sobre el nivel de producto. Estas son indispensables porque se requiere un monitoreo en tiempo real. Tenemos como ejemplo los hidrostáticos, los ultrasónicos, el radar, los capacitivos y el radar guiado. Además, en la medición puntual, esta, como dice el nombre, únicamente detecta cuando se alcanza un nivel específico. Tenemos como ejemplo los interruptores de flotador, sensores conductivos, que actúan como alarmas y dispositivos de protección. Ahora tenemos a la clasificación de los instrumentos de medición de nivel. La clasificación según el contacto con el producto. También pueden clasificarse según exista o no contacto con el producto. Los instrumentos de contacto tienen el sensor sumergido o en contacto directo con el material, como por ejemplo los flotadores, capacitivos, hidroestáticos, radar guiado. Presentan buena precisión, aunque pueden sufrir corrosión o incrustaciones. Los instrumentos sin contacto realizan la medición sin tocar el producto, como por ejemplo el radar, ultrasónico, láser y radiométrico. Son ideales para materiales corrosivos, tóxicos o de alta temperatura. Según su principio físico, tenemos que los instrumentos mecánicos emplean componentes móviles como flotadores y paletas rotativas. Los hidroestáticos utilizan presión, los capacitivos utilizan variaciones de capacitencia, los conductivos aprovechan la conductividad eléctrica del material, los ultrasónicos emplean ondas acústicas, los radares utilizan ondas electromagnéticas y los radiométricos utilizan radiación para aplicaciones extremas donde otras tecnologías no pueden funcionar. La selección depende de factores como precisión requerida, costo, mantenimiento y condiciones de operación. Ahora, aplicaciones en la industria. La medición del nivel tiene aplicaciones en prácticamente todos los sectores industriales. En la industria alimentaria se utiliza en tanques de leche, tanques de aceite, fermentadores y sistemas de dosificación, como por ejemplo en una planta de yogur, controlar el nivel del fermentador permite asegurar la calidad del producto final. En la industria petrolera se emplea en tanques de combustibles, refinerías y terminales de almacenamiento. Por ejemplo, un error en la medición del nivel de petróleo puede representar pérdidas económicas de millones de dólares. En la industria química se utiliza en reactores y tanques de sustancias corrosivas. En una planta de fertilizantes es fundamental controlar el nivel de reactivos para garantizar que la reacción química se realice correctamente. En la industria minera tenemos que se emplea en silos, en tanques de reactivos y procesos de lixiviación. Como por ejemplo, en la extracción de cobre se monitorean continuamente las soluciones químicas para optimizar la recuperación del mineral. Y por último,
Como conclusión, tenemos que la medición de nivel es una variable crítica para la automatización industrial que permite mejorar la seguridad operativa, optimizar recursos, reducir pérdidas y garantizar la continuidad de la producción. Actualmente existen múltiples tecnologías en medición, cada una con varias ventajas específicas según las características del proceso. Muchas gracias.